18 de Génesis. No vamos a alcanzar a ver el capítulo completo, vamos a dividirlo en dos partes. Si Dios quiere, el próximo miércoles tratamos el tema de la intercesión, que es lo que aparentemente hace Abraham ante Dios por Sodoma y Gomorra. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que sucede antes de que Dios le revele los planes a Abraham, los planes que tiene para Sodoma y Gomorra. Y el nombre del tema es Dios se aparece a Abraham. Y nuestro pasaje base es el versículo 1 del capítulo 18. Y es precisamente lo que dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Recordemos que Mamre era un aliado de Abraham, ¿verdad? Le ayudó a ir a rescatar a su sobrino Lot. Entonces estaba cerca de Mamre. Y nos dice, bueno, lo que nos dice este capítulo, en el versículo 1, fue poco tiempo después de lo que sucedió en el capítulo 17, que vimos el tema pasado en cuanto a la circuncisión. Y sabemos que sucedió muy poco tiempo esto, es decir, no pasó mucho tiempo, tuvo que haber sido máximo un mes o dos a lo mucho, porque si recordamos en Génesis 17:21, Dios le había dicho algo muy puntual a Abraham, dice: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Así que se le había parecido Dios a Abraham en el capítulo 17, ¿verdad? Y habíamos visto que Abraham cayó o se postró ante Dios y le dijo esto. Ahora, aquí se le aparece de nuevo. Y Sara todavía no tiene un hijo. Es más, ni siquiera ha sido concebido. Así que lo que sucedió en el capítulo 17 y esta vez que se aparece Dios a Abraham en el capítulo 18 tuvo que ser en un tiempo muy corto. Y nos dice, vamos a leer Génesis 18 del 1 al 3. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Ahora, fíjate bien el detalle que se nos da. Era la hora más calurosa y Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. Ahora, este detalle es importante porque históricamente sabemos que los orientales, personas de aquella área, los árabes, eran reconocidos por su hospitalidad. Se dice que los árabes acostumbraban a comer a la entrada de su tienda para poder darse cuenta si algún extranjero caminaba por ahí. Y se veían que algún extranjero pasaba, corrían hacia ellos de la forma más amable y humilde posible y los invitaban a comer y a descansar. Y eso es lo que nos dice precisamente el versículo 1. Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, la hora más calurosa del día. Es decir, Abraham estaba al pendiente de extranjeros que pasaran. Y cuando ve que vienen 3 hombres, corre hacia ellos. Y esa era la actitud normal de aquel tiempo. Entre los árabes, esto era visto como algo básico y fundamental. El trato así hacia el extranjero era característico de aquel lugar. Y luego vamos a ver más adelante Sodoma y Gomorra, un trato totalmente distinto con respecto a lo que Abraham hace, ¿verdad? Pero nos da un punto de comparación que más adelante vamos a usar para determinar el grado de maldad entre Sodoma y Gomorra. Pero en este punto Abraham corre hacia los 3. Ahora, el punto aquí también interesante es, ¿sabía Abraham desde que se encontró con ellos que uno de esos hombres era Dios? ¿Lo sabía o no? Pregunto porque le dice Señor, ¿verdad? Fíjate bien, leímos en el versículo 3, dijo: mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, te ruego que no me pase de largo. Pero antes de decirle mi Señor, dice al final del versículo 2, inclinándose hasta el suelo. Ahora aquí hay 2 posturas. Resulta que la palabra hebrea que está aquí, cuando se nos traduce Señor, es una de 2, Adón o Adonai. Prácticamente la palabra es igual, pero los puntos que indican las vocales
son los que ponen en duda si es Adón o Adonai. Adón se traduce simplemente como Señor y puede referirse a cualquier individuo, pero Adonai es el nombre de Dios. Así que si se inclina, y la palabra aquí inclinarse es shaka, que se traduce como inclinarse o adorar. O sea, son dos posibles traducciones. Y aquí Adón es Adón o Adonai. Entonces, si la palabra es Adonai, no se inclinó, sino que adoró, ¿verdad? Y si la palabra es Adón, no pudo haberlo adorado, sino que se pudo inclinar. Entonces, las dos posibilidades las tenemos frente a nosotros como válidas. Y aquí tendríamos que determinar, ¿sabía Abraham que uno de ellos era Dios o no? Porque también fíjate, son tres, pero se dirige a uno. Fíjate bien, dice el versículo 3, inclinándose al suelo, o al final del 2 dijo, mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Ahora, son tres, pero a uno le dice Señor. ¿Por qué a uno si son tres? Así que lo que tenemos que reconocer, indistintamente si Abraham sabía que uno de ellos era Dios o no, Abraham reconoció que uno de ellos era mayor a los otros dos. ¿Cómo lo supo? Bueno, no nos dice, pero ¿cómo identificas que alguien es mayor a otro? Número uno, la vestimenta, ¿verdad? A simple vista. No ha hablado, o sea, no ha cruzado palabra con ellos. A simple vista, la vestimenta pudiese ser una razón para considerar que uno de ellos es mayor a los otros dos. Otra opción es el trato que los dos le daban a uno, ¿verdad? La manera en que lo trataban o se dirigían a él. El punto es que Abraham reconoce que uno de ellos es mayor a los otros dos. ¿Sabía si era Dios o no? No podemos saberlo con certeza. Me puse a investigar un poco más adelante y resulta que la variante entre los puntos de la palabra Señor varía en los textos. Los masoréticos y otros lo incluyen y otros no, así que no se puede saber con absoluta certeza. Ahora, no podemos negar que a más tardar en el versículo 15, Abraham sabe que es Dios, ¿verdad? La pregunta es si en este punto, al encuentro, dado que reconoce que uno es mayor que los dos, ¿sería que reconoció a Dios desde ese punto? Bueno, no lo podemos saber con certeza, pero Abraham está haciendo algo, suponiendo que no sabe que es Dios, está haciendo algo que era común para él y para aquella región, ¿verdad? Ahora, dice versículo 4 al 5, dice, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sienten mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Ahora fíjate cómo le pide a uno que se quede, pero no le está ofreciendo la hospitalidad nada más a ese uno, porque aquí habla en plural. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven. Así que se dirige a uno como si fuera el mayor, pero a los tres les ofrece hospitalidad. ¿Ok? Ahora, cuando nos dice que traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, bueno, imagínate andar por un lugar desértico a la hora más calurosa, donde ellos no usaban calzado cerrado como el nuestro, sino la mayor parte del pie estaba expuesta. Por el andar empiezas a sudar para mantener tu cuerpo fresco. Es la hora más calurosa y andas en la tierra. ¿Cómo traes los pies? Bien cochinos, ¿verdad? Entonces, para poder entrar a reposar a un lugar, era necesario que te los lavaras. Primero, por higiene. Segundo, porque era una forma rápida de refrescarse. De hecho, no sé si han visto, pero los canguros de Australia, que viven en zonas desérticas, se enfrentan a calores intensos. Y por medio de estarlos observando, con cámaras infrarrojas detectaron la forma en la que ellos se mantenían frescos. Y lo que hacen es que se lamen los brazos que tienen. Nada más la parte que alcanzan a lamer. Es todo. Y con una cámara infrarroja se ve que la parte que se lamen está fresca y todo lo demás caliente. Y ese pequeño refresco que se pueden dar evita que se mueran. Ahora, imagínate que estás en el calorón, la hora más calurosa del día, los pies casi al aire libre, todos llenos de tierra, y te lavas los pies, ¿qué se sentirá? No, es increíble la manera en que te refrescas. Entonces, luego dice,
y luego podrán descansar bajo el árbol. La forma de tener sombra y aire, ¿verdad? Porque quizás dentro de la tienda no iba a correr el aire como afuera, pero no sé si has sentido frecuentemente el calorón y luego ir a pararte abajo de un árbol, ¿verdad? La verdad es que la temperatura cambia radicalmente. Entonces, fíjate la manera en que resolvían este problema. Les llevaban agua, se refrescaban los pies, descansaban a la sombra de un árbol y luego dice que va a traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino, ¿verdad? Y ellos le dicen, está bien, hazlo así. Luego, versículos 6 al 8, dice, Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Ahora, recordemos que Abraham tiene 99 años, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenía Sara? ¿Alguien se acuerda? Sara es 10 años menor que Abraham. Así que Sara tiene 89 años. ¿Y cuánta harina le pide que amase? Unos 20 kilos. ¿Quién sabe lo que es amasar 20 kilos? ¿Quién ha hecho tamales? Tortillas de harina. Se requiere esfuerzo, ¿verdad? Ahora, tiene 89 años y ella se pone a amasar los 20 kilos. Ahora, ¿para cuántas personas es? Para 3. 20 kilos. ¿Te parece que está muy ahí para que les alcance o sobradísimo? Está muy sobrado. Abraham no está reparando ahí en gastos, como dicen. Les va a ofrecer un banquete y la intención es que tengan en abundancia. Fíjate cómo es Abraham. Los ve venir, está el mero solazo y no dice, voy a esperar a que pasen más cerca. No, corre hacia ellos y les ofrece hospitalidad. Lo que requieren para refrescarse. Y luego dice, pues qué fácil, él no las amasó, ¿verdad? Pero bueno, Sara también estaba dispuesta, ¿verdad?, a servir. Digamos que tanto a Abraham como Sara se les deja ver que estaban dispuestos a servir a personas que no conocen. Amasar 20 kilos, dice el versículo 7. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Ahora, se tuvo que haber tardado en matar el animalito, limpiarlo y luego asarlo o guisarlo, lo que haya hecho. Pero mientras estaba toda esa preparación, los 3 hombres estaban en la sombra con los pies frescos, limpios. Así que no estaban desesperados, ¿verdad? Pero pasó un buen tiempo. Le sirve requesón y leche. Digo, no sé si el requesón sea lo mismo que en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero ahí tienen como que está acompañado el animalito, ya sea asado o guisado, con requesón y leche. Ahora, versículo 9 al 10. Bueno, se nos dice que Abraham se quedó ahí con ellos. Probablemente se puso a comer con ellos, no sabemos, pero ahí estaba, versículo 9 y 10. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Pausa. Fíjate cómo no se nos relata que Abraham le hubiera platicado acerca de su esposa. De hecho, sabríamos que en aquel entonces, históricamente lo sabemos, la mujer no tiene ningún valor. Así que no hay ninguna razón para que Abraham le cuente sobre su esposa y sobre cómo se llama, porque las mujeres no contaban para nada en esos temas. Así que en este momento Abraham tiene que darse cuenta que no está hablando con personas comunes y corrientes. Porque dice, ellos le preguntaron, no nada más uno, al menos 2, ¿verdad? Porque ya está en plural. Al menos 2 le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y Abraham dice, pues allí en la carpa, ¿verdad? Porque ¿dónde estaban? Pues en el árbol, ¿verdad? Bajo la sombra. Aquí ya no se dice si se acercaron a la carpa, ya estaban en otra parte o siguen debajo del árbol. Pero le dice, Sara está allá en la carpa. Ahora, ¿qué clase de pregunta es esa, verdad? 3 desconocidos vienen y le preguntan por su esposa por nombre. Y luego dice el versículo 10, dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Ahora,
si está a la entrada de la carpa, muy probablemente ellos seguían en el árbol, ¿verdad? Y está escuchando, de manera que ella no está en la plática, ¿verdad? Ella está ya en otro asunto, en las cosas de mujeres. Porque en aquel entonces era mal visto que una mujer hablara con los hombres. De hecho, eso permaneció hasta los tiempos de Jesús. Porque cuando Jesús está hablando con la mujer en el pozo, la samaritana, dicen, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Porque era mal visto que un hombre perdiera el tiempo con una conversación con una mujer, porque las veían como algo insignificante. Así que le dice, tu esposa Sara tendrá un hijo. Dentro de un año volveré a verte, ¿verdad? Tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara está escuchando. Ahora, vamos a Génesis 17, 19 al 21, porque eso es precisamente lo que Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Poco tiempo antes. Génesis 17, 19 al 21, dice, a lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Así que si la segunda vez que se aparece también le dice que de aquí a un año, entonces tuvo que haber pasado muy poco tiempo, ¿verdad? Entre las dos veces que Dios habló con Abraham. Pero en este punto, Abraham tuvo que reconocer que no está hablando con un simple ser humano, ¿verdad? Porque está diciendo exactamente lo que Dios le había dicho. Ahora, Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. ¿Y quién está hablando? Dios. Entonces, Dios está dando la espalda a la carpa y Sara está a la entrada de la carpa, ¿verdad? Y Sara está escuchando. Ahora, imagínate que Sara está ahí haciendo no sé qué, se alcanza a escuchar la conversación y oye que la nombran a ella, ¿verdad? Oye, ¿que dónde está Sara? ¿Cómo? Y imagínate que tú estás haciendo quehaceres y sabes que hay gente platicando y le dicen, oye, ¿qué onda con Hernán? ¿No te da curiosidad? ¿Sí, yo qué? Pero ella no puede ir a meterse en la conversación. Está prohibido que una mujer haga eso. Así que, ¿qué harías tú si no puedes ir a la conversación? Pues parar bien la oreja. Están hablando de mí, ¿verdad? O dirías, ¿quién sabe qué dicen? No, son extraños. Y saben cómo se llama. Y están hablando de ella y no están diciendo cualquier cosa. Están diciendo que va a tener un hijo, ¿verdad? Ahora, versículo 11 y 12. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Menopausia, ¿verdad? Ya había pasado la menopausia hace mucho. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo tan viejo? Ahora, nos dice que Sara se rió, ¿verdad? Recordemos que Abraham hizo lo mismo. Vamos a Génesis 17, versículo 17 al 19. Dice, entonces Abraham inclinó el rostro hacia el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? De ahí sabemos que hay 10 años de diferencia, ¿verdad? Dice, por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Entonces, Abraham se rió cuando se entera, ¿verdad? Y Sara también. Pero hay una diferencia muy importante. Abraham sabe que está hablando con Dios cuando se ríe. Pero Sara no tiene la más mínima idea de quién es ese hombre, ¿verdad? Así que, ¿cuál de los dos es peor? El de Abraham, porque se ríe frente a Dios que le habla. Sara oye a un hombre que dice que ella va a tener un hijo. Y su risa es entendible. Quizás puede pensar, pues, ¿qué sabe este? Pensará que soy una muchachita o ¿acaso podré tener hijos yo ya siendo tan vieja? Es decir, la risa de Sara es comprensible, ¿verdad? Mientras que la risa de Abraham era de falta de fe. Ahora, recordemos que Sara no es parte de la conversación y está físicamente en otro lugar. Así que su risa no es parte de la conversación, ¿verdad? Sara se ríe para sí, dice una versión.
Ella está en su rollo y se ríe y piensa, no habla. Y, versículos 13 y 14, Sara se ríe, piensa eso y escucha esto. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ahora, ¿qué habrás sentido tú si fuera Sara en ese momento, cuando escuchando la conversación, el hombre que está hablando se dio cuenta que te está riendo cuando nadie se podría dar cuenta? Dice, ¿por qué se ríe Sara? No cree que podrá tener un hijo en su vejez. Así que fíjate, no nada más supo que se rió, sino también sabe el por qué. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Ahora imagínate la cara de Sara, que este hombre sabe que se ríe y sabe la intención o la razón por la cual se rió. Ahora, imagínate la cara de Abraham. O sea, le empiezan a preguntar por Sara y dice, está allá en la tienda. Y le dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Qué le contestarías tú si tú no oíste nada? Ahora, ¿por qué le pregunta a Abraham? No sé si alguna vez pensaste eso. Oye, yo te digo, imagínate a Sara que se da cuenta que la descubrieron. Pero imagínate a Abraham que no tiene idea de qué está hablando este hombre, ¿verdad? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Se rió? No oí nada, ¿cómo sabes? ¿O cuándo? ¿O hace cuánto? No sé. ¿Acaso no cree? Dice, ¿no cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Le está preguntando a Abraham. Cuando Dios sabe exactamente qué es Sara. Ahora esto se parece mucho a lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Eva fue la primera en pecar. Y cuando Dios los confronta, ¿a quién le pregunta? A Adán, sabiendo que Eva fue la primera. Ahora, Abraham y Sara ambos rieron, aunque en tiempos distintos. Se ríe Sara y ¿a quién le pregunta? A Abraham. ¿Por qué? Abraham no iba a poder dar ninguna razón, ¿verdad? Pero si tú fueras Abraham y tienes a un hombre que te dice exactamente lo que Dios dijo, y luego nunca habías visto a ese hombre, o sea, todos en la casa de Abraham sabían lo que Dios había dicho, ¿verdad? Porque Abraham lo circuncidó a todos los hombres. Pero estos son extranjeros que no tienen por qué saber lo que Dios les dijo, ni que ellos están circuncidados, ¿verdad? Porque aparte de la circuncisión, fue cuando se le reveló a Abraham que el hijo sería de Sara y no de Agar, como ellos habían planeado, ¿verdad? Así que, ante la risa y la razón de su risa, Abraham tiene que cuestionarse lo que está pasando ahí. Así que si yo fuera Abraham, yo le diría, a ver, Sara, ven tantito por favor. Aquí hay una situación que necesitamos arreglar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le preguntan por Sara, le dicen que va a tener un hijo y luego le preguntan por qué se ríe Sara. ¿Acaso no cree? Bueno, Sara, ven por favor. Pero fíjate otra cosa que le dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y esa pregunta es retórica, ¿verdad? Sabe que la respuesta es, no hay nada imposible. ¿Pero a qué se refiere? Le está diciendo, ¿acaso no es Dios todopoderoso? ¿Acaso no es omnipotente? Ahora, fíjate, en Génesis 17:1, cuando Dios se apareció a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, vive en mi presencia y sea intachable. Todopoderoso, y luego le revela que tendría Sara un hijo de él, ¿verdad? Abraham no cree y le dice, ¿cómo no? Sara se ríe y le pregunta, ¿acaso Dios no es todopoderoso? Vuelve a mencionar exactamente lo mismo, porque la experiencia de fe, que lo vimos el tema pasado, que cuando Abraham se ríe y luego Dios le dice que sí va a pasar, Abraham fue persuadido y Abraham ya no dudaba de que iba a tener un hijo con Sara. Seguramente Abraham le tuvo que haber platicado a Sara qué es lo que había pasado, porque le tuvo que haber dicho, ya no te vas a llamar Sarai, sino Sara, y voy a circuncidar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios me dijo. ¿Por qué me llamo Sara ahora? Porque Dios dijo que tú vas a ser madre de muchos. Así que, aunque Sara, que sabe que su nombre fue cambiado por lo que Dios dijo, aunque Sara se enteró de lo que Dios haría,
Sara no tiene fe en este punto, no está confiando en que eso va a pasar. Y por eso cuando oye a este hombre hablar de que ella va a tener un hijo, se ríe, aunque ya estaba enterada de que Dios le había dicho eso a Abraham. Ahora, esto es muy importante porque Dios resolvió el problema con Abraham cuando se rió y le dio fe. Ahora que Sara se ríe y le dice a Abraham, ¿de qué se ríe tu esposa? Sabemos, por lo que dice más adelante, que necesariamente Sara tuvo que presentarse ante los hombres, ¿verdad? Dice el versículo 15, Génesis 18:15. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí te reíste. Ahora imagínate esa escena, ¿verdad? Abraham le dice, Sara, ven por favor. Porque imagínate que este hombre le dice lo que Dios dijo y encima le asegura que está pasando algo que Abraham no puede ver. Sara viene y tiene que dar explicaciones, ¿verdad? Porque este hombre la está acusando de incredulidad, de que no confía en Dios. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Es una acusación grave. Ahora, cuando Abraham manda a llamar a Sara, Sara tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque ella sabe que no es un hombre normal, ¿no? Sabe que no es un hombre común y corriente. Si fuera un hombre X, no tendría por qué tener miedo. Pero sabe que algo más está pasando aquí y le dice, no me reí. ¿Y qué le dice? Sí te reíste. Ya no seas mentirosa. En ese momento, Abraham se entera de algo importantísimo. Ese hombre con el que está hablando es omnisciente. Porque no tenía forma de enterarse de lo que le está revelando acerca de Sara. Y Sara no le cabe la menor duda de que ese hombre es omnisciente, porque se enteró aún de lo que estaba pensando. Así que en este punto ninguno de los dos, ni Sara ni Abraham, pueden tener duda de quién es el hombre con el que están hablando. Están hablando con el único omnisciente, porque no hay otro, ¿verdad? Están hablando con Dios. ¿Entiendes el temor de Sara? ¿Eres una incrédula? ¿No confías en Dios? ¿Que el mismo Dios te diga eso? ¿Cuál fue la reacción de ella? Negarlo. ¿Cuántas veces no has hecho algo así? Oye, ¿fuiste tú? No, ¿cómo no? Aquí está la evidencia. Es una reacción normal, ¿no? Tratar de zafarte. Tienes una situación grave, no puedes justificarte, tratas de negarlo. ¿Qué se sentirá que le digas a Dios, no Señor, yo no fui? Para empezar, revelas mucha ignorancia de quién es Dios, ¿verdad? Y segundo, que te digan, no mientas, sí fuiste. Ahora, ya no se nos dice que Sara haya replicado. Al aceptar lo sucedido, tienen la evidencia clarísima. Este hombre es Dios. Ahora, aquí surge una pregunta muy importante, porque si Dios está ahí, entonces ¿quién está en el trono? ¿Se quedó el cielo solo? ¿Sí o no? ¿Cómo haces que lo infinito esté dentro de esa figura finita que ven como un varón? Esa es la acusación que se le hace a los cristianos de parte de los judíos ortodoxos. Dice, no puede ser que Jesús sea Dios, porque ¿cómo haces que lo infinito esté en algo finito? Bueno, explícame cómo es que este varón es Dios si lo infinito no puede estar en lo finito. Pablo nos da la respuesta, nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? No significa que dejó de ser Dios para tomar esa forma. Y aparte, cuando hablamos de Dios y hablamos de un ser en tres personas, ¿con quién está hablando Abraham? ¿Con cuál persona? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Nadie ha visto al Padre, ¿verdad? Quien me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Con quién está hablando Abraham? Con Jesús. ¿Con quién hablaron Adán y Eva? Con Jesús. ¿Con quién habló Caín? Con Jesús.
¿Te das cuenta? Dicen algunos, a ver, si Jesús vino hasta acá en el Nuevo Testamento, ¿cómo se salvaban antes? ¿Cómo? Ahora nos salvamos por la fe en Jesús, ¿verdad? Abraham, ¿cuándo confió en Jesús? Pues cuando se le apareció y le dijo que lo bendeciría. Y lo llamó a salir de la tierra de sus padres. Y le dijo que tendría descendencia y recibiría por herencia la tierra. Y luego le especifica que la descendencia es por medio de Sara. ¿En quién estuvo confiando Abraham? En Jesús. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente antes? Antes de Jesús, ¿cómo se salvaba la gente? Exactamente igual que ahora, por medio de la fe en Jesús. ¿Pero por qué no le dijo Jesús? Pues porque nadie sabía todavía esa parte, ¿verdad? Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es la misma con la que está hablando Abraham. Y Abraham y Sara tienen la evidencia que están hablando con mucho más que un simple hombre. Ya les demostró que conoce lo que Dios le ha dicho y ya les demostró que es omnisciente, porque reveló el interior de la mente de Sara. Entonces, después de negarlo y Dios no permitir que mienta al decirle, sí te reíste, ¿qué pasó con Sara? Vamos a Hebreos 11:11, versión Reina Valera 60. Hebreos 11:11, Reina Valera 60. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién es el que se lo está prometiendo en esto que estamos leyendo? Ese hombre con el que está hablando, Jesús. Así que, después de negarlo y darle su regañada, ¿verdad? Si mentiste, ¿qué pasó en ella? Confió. Eso es fe. Dios le dio fe. ¿Qué pasó cuando a Abraham se había reído? Dios le dio fe. Gracias a Dios que Dios no es como muchos pastores dicen. Si te falta fe, ya no se va a cumplir, ¿verdad? ¿Abraham tenía fe en que Sara iba a tener un hijo? No, le dio risa. ¿Sara tenía fe en que ella iba a tener un hijo? No, le dio risa. ¿Y qué hizo Dios con esa incredulidad? Y dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque ya no se va a cumplir. Porque les faltaba fe. Plan B. Porque Dios siempre tiene un plan B. Claro que no. Fíjate bien, la promesa que recibieron, ¿la recibieron por su fe o a pesar de su falta de fe? No, por su fe, a pesar de su incredulidad. ¿Y qué hizo Dios con su incredulidad? La quitó y puso fe. ¿Me explico? Eso es lo que llamamos perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos no significa que tú te vas a esforzar hasta llegar a la meta, sino que Dios en toda circunstancia te va a dar lo que necesitas para que llegues a la meta. 7 veces caerá el justo, mas Jehová lo levantará. Fíjate bien, no es que Abraham y Sara recibieron las promesas porque confiaron, no, sino que Dios les iba a dar las promesas y a pesar de que no confiaron, los hizo confiar, para que se cumpla lo que Dios dijo. Es decir, Dios no vio el futuro y predijo lo que va a pasar, no, Dios se encarga de que su palabra se lleve a cabo. Y si el medio que va a usar no tiene fe, ¿qué va a hacer? ¿Buscar un plan B? Claro que no, le va a dar la fe que necesita. Si Dios te eligió para salvación, ¿qué tuvo que hacer contigo en un momento del tiempo determinado? Darte la fe que necesitas. Es decir,
todo lo que sucede es gracias a Dios a pesar de nosotros. Nada sucede gracias a nosotros, nada sucede gracias a ti, sino a pesar de ti. Por eso el único que merece la gloria es Él, porque aunque me haya usado para cumplir su propósito, jamás hubiese participado yo de buena gana si Él no me hubiese persuadido, ¿verdad? Porque nadie hace lo bueno, nadie busca a Dios, todos buscan lo suyo. Entonces, Dios les proporcionó a ambos la fe que necesitaban, la confianza que necesitaban para que avanzaran en los caminos de Dios. Y vamos a ver que eso es muy importante para lo que va a suceder después en la vida de Abraham. Pero hay cosas que todavía Abraham no entiende. Y es por eso que la siguiente parte de este capítulo, cuando Abraham se entera de los planes de Dios para Sodoma y Gomorra, y empieza a decirle: Dios, discúlpame que te pida esto, pero si hubiese 50 justos ahí, ¿destruirías la ciudad? ¿Y qué dice Dios? No, si hay 50 ahí, no la destruyo. ¿Y si hubiese 40? No, tampoco. Y a mí me enseñaron en esos pasajes que, puesto que Abraham se detuvo en 10, ¿verdad? Si hubiese 10, y Dios dijo: pues si hay 10, no la destruyó. A mí me dijeron: Abraham cometió un grave error, quedarse callado. Porque si hubiese dicho: y si hay uno, sí había uno, ¿verdad? ¿Quién era ese uno? Lot. Pero no era justo él, sino que había sido considerado justo delante de Dios. Dices: ¿por qué Abraham no siguió? Y a mí me dijeron: ya ves, no te puedes quedar callado ante Dios. Tú intercede con todo lo que tengas. Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra porque Abraham dejó de hablar. Y eso me traumó muchos años. Porque decía: hasta esto está muy complicado, porque si yo no le pido bien a Dios, no se va a hacer. Y quizás por mi culpa me llevo de encuentro a muchos como los pobres de Sodoma y Gomorra. Entonces tenía que orar muy específico. Me decían: así tienes que ser muy específico. Si no, Dios no lo hace. Y si te falta fe, olvídate. Y este capítulo destroza esa doctrina fácilmente. Ni Abraham creía, ni Sara creía. Y la próxima clase vamos a ver esta supuesta intercesión. Pero a mí me dijeron: mira, Hernán, si alguien está enfermo y vas a orar por él, tienes que orar con precisión. Si tú nada más le dices, si te dicen: le duele la panza, y tú dices: dolor de panza, vete, no va a suceder nada. Tienes que enterarte lo que está pasando. ¿Dónde le duele? ¿Intestino grueso o delgado? ¿La parte alta o la parte baja? No, pues apenas un doctor, ¿verdad? Entonces tenías que preguntar: a ver, ¿dónde te duele? ¿Aquí? ¿Y retortijón o así? Tenías que extraerle mayor cantidad de información posible para ahora sí poder reprenderlo, porque si no le hablas al individuo, a la enfermedad o algo por nombre y apellido, no se da por aludido, ¿verdad? Entonces pues dices: a ver, retortijón, te ordeno que salgas. Y no era retortijón, era otra cosa, y no se sale. Entonces tenías que agotar todas las posibilidades. Y pues depende del conocimiento que tuvieran, ¿no? Porque alguien decía que acá andaba la pajarilla. No sé si alguna vez escucharon eso, ¿verdad? Que hay una parte del cuerpo que se llama la pajarilla. Entonces, que sane la pajarilla. Y dices: ¿por qué? O sea, eso ni existe. Pero en tu esfuerzo de ser específico para que Dios lo cumpliera, y dices: qué absurdo. Me tomaron el pelo. Caí redondito. Abraham se rió porque no creía. Y él le dijo: no hay nada imposible para mí. Para empezar, aquí está la fe que necesitas. Sara no cree, le pone su buena regañada y su avergonzada, ¿verdad? Porque le puso en vergüenza. Una disciplinada, y ahí está la fe que necesita. De manera que Dios jamás va a estar limitado
por lo que tú digas o por lo que no dijiste, sino que aún a pesar de ti, Dios va a llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Y bueno, por último, consideremos lo que dice Hebreos 13:2. Fíjate bien cómo Abraham estaba a la entrada de su tienda, ve a unos extranjeros y corre con el objetivo de ayudarlos, ¿verdad? Les estaba brindando hospitalidad. Hebreos 13:2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y ese es el caso de Abraham y Sara, ¿verdad? A Dios mismo le brindaron hospitalidad. Después vamos a ver que Lot, sin saberlo, también brinda hospitalidad a estos dos mismos varones que primero estuvieron en la tienda de Abraham. Así que esa es la carta de los Hebreos, es para cualquier cristiano, ¿verdad? ¿Alguna vez has hospedado a alguien o le has brindado hospitalidad a algún extraño? Y dices, no hombre, así como está la situación, ¿para qué te arriesgas? Esos eran otros tiempos. O cualquiera que pase por la calle va a decir, ven, pásale a la casa y pues, no sé, lávate los pies. Eso ya no aplica, ¿verdad? Sería lávate las manos o lávate la cara, refréscate un poco, ten agua helada y lo invitas a comer o ya no haces eso. ¿Estarías dispuesto a meter a cualquiera que pase? No, tampoco te vayas a ese extremo. ¿Qué clase de administrador va a meter a cualquier persona a su casa? No caigas en esa trampa, ¿eh? Porque así me decían a mí, mira, en la iglesia de Jerusalén la gente vendía sus terrenos y le daba el dinero a los apóstoles. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué me trataban de decir? Ok. Me decían, si allá lo hacían, tú también. Claro que no. Si tú lees con mucha atención, eran terrenos donde ellos no vivían, o sea, terrenos aparte, propiedades. Y ellos se limitaban a quedarse donde vivían y vendían esas otras propiedades para que se convirtiera en sustento para las viudas y los pobres. Así que no caigas tampoco así en la trampa que no, pues ya ves, a cualquiera que pase, mételo a tu casa a comer.